Vamos a dar lectura desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Así dice la palabra del Señor. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿qué dice la Escritura? Somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El dibujo para los pequeños va a ser que se dibujen siendo abrazados por los brazos del Padre. Abrazados, siendo contenidos, abrazados, amados, ahí queda libre imaginación, pero siendo abrazados por un Padre amoroso, cercano. Y al final revisaremos los dibujitos. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Padre celestial, venimos ante tu presencia una vez más como hijos tuyos, Señor. Venimos como hijos a reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. A reconocer que sin tu ayuda, Padre, todos estos esfuerzos son en vano, Señor. Si tú no estás con nosotros, Señor, en vano trabajamos edificando nuestras vidas. Por eso rogamos hoy que en tu amor paternal, Señor, tú nos hables a través de tu palabra. Que alientes nuestros corazones, Señor. Que hagas renacer en nosotros una comunión viva contigo, Señor. Padre, guíame a mí en todas mis debilidades, ayúdame a ser claro, ayúdame a ser personal, ayúdame a ser pastoral. Y sobre todas las cosas, sé tú, el buen pastor, hablando y ministrando a cada una de tus ovejas y a mí también, Señor, dentro de ellas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante mucho tiempo, muchos siglos, escritores, filósofos y psicólogos han intentado responder a la pregunta, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdadero valor? No sé si usted se ha hecho esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué valgo? ¿Para dónde voy? Y el famoso psicólogo o pseudopsicólogo Carl Jung escribió lo siguiente. Présteme mucha atención en este punto. El privilegio de la vida es llegar a ser realmente quien tú quieres ser. No sé si les suena una frase como, sé lo que quieras ser, Barbie Girl, ¿cierto? Ese es un eslogan que nos impulsa y nos anima a que nosotros podemos hacer todo lo que nos plazca hacer. Y en esa autorrealización, entonces está la verdadera felicidad. Eso es lo que han dicho filósofos, psicólogos, escritores, etc. Pero la pregunta es, ¿quiénes somos realmente? Y más específicamente, ¿quién o qué define lo que somos? Mientras el mundo más intenta responder la pregunta ¿quién soy?, pareciera que hay más confusión. Pareciera que hay una búsqueda incesante en nuestra sociedad por definir cuánto valemos. Y nosotros mismos buscamos constantemente este sentido de dignidad, de identidad. Algunos buscan su identidad o su valor en sus profesiones,
usted va a escuchar muy frecuentemente que luego de dar el nombre, la persona, si es que se está presentando, va a decir algo como: hola, soy Enrique, ingeniero civil. Hola, soy Pamela, abogada. Y la profesión, entonces, está muy ligada a la identidad que esa persona quiere tener, a su valor. Algunos basan su identidad en su apariencia y para eso invierten y se esfuerzan bastante. Otros en sus éxitos, logros, en sus bienes, en sus talentos. O algunas personas, aunque ustedes no lo crean, basan su identidad en sus fracasos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Por eso, hermanos, la identidad no es un tema secundario, porque la forma en que uno responde a la pregunta ¿quién soy? Va a definir cómo enfrento mis éxitos, cómo enfrento mis fracasos, cómo llevo mis relaciones. La respuesta a quién soy va a definir cómo enfrento el sufrimiento, las pruebas e inevitablemente cómo voy a vivir mi futuro. Por eso los jóvenes, los adolescentes y llegando a la etapa de la juventud tienen lo que se llaman las crisis existenciales. No saber quién soy, no saber cuál es mi valor. Y es aquí entonces, hermanos, donde el Evangelio nos ofrece algo radicalmente distinto a lo que los psicólogos, filósofos y escritores de este mundo intentan responder. Porque la Biblia, la palabra de Dios, no nos invita a definirnos a nosotros mismos, sino que nos invita a recibir la identidad que Dios nos ha dado en Cristo. El Evangelio no solo transforma nuestro destino eterno, sino también transforma la manera de entender quiénes somos. Es por eso entonces que con el pastor Tomás decidimos comenzar esta miniserie llamada Redefinidos por Cristo, porque cuando una persona viene a la fe en Jesucristo, no solo mejora algunos aspectos de su vida, no solo se va a esforzar por tratar de hacer mejor las cosas, sino que su identidad es transformada. Lo que antes lo definía, lo que hacía, mis éxitos, mis posesiones, deja de ser lo más importante y comienza esa persona a verse a la luz de lo que Dios dice de ella. Así que, ¿por qué hago una introducción tan larga? Porque estamos introduciendo no solo el sermón, sino también la serie Redefinidos por Cristo. Y es entonces necesario entender que antes de que nos fijemos en lo que hacemos para Dios, debemos entender quiénes somos delante de Dios. Entonces hacemos la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quién soy delante de Dios? Y las Escrituras nos dan una respuesta hermosa, una respuesta asombrosa. Los que han creído en Cristo, los que han venido a la fe, han sido hechos hijos de Dios. No simplemente criaturas de Dios, no simplemente perdonados por Dios o tolerados por Dios, sino hijos amados. Por lo tanto, la idea central que quiero compartir con ustedes a la luz de Primera de Juan y también algunos aspectos de Romanos capítulo 8 es un llamado a que vivas a la luz de tu identidad como hijo o hija amada por Dios. Eso es lo que yo quiero transmitirles hoy, a que vivamos a la luz de nuestra identidad en Cristo, como hijos amados por Dios. Y lo vamos a hacer en dos encabezados. El primero, mira, observa, contempla el profundo amor que Dios, tu Padre, tiene por ti. Mira el profundo amor que tiene tu Padre por ti. Y el segundo, encabezado,
disfruta los privilegios de ser llamado un hijo de Dios. Así que vamos con el primero, queridos hermanos. Primera de Juan, lo que nos leyó nuestro pastor Tomás. El apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, como el discípulo que se recostó sobre el pecho de Jesús, el discípulo que gozaba de una intimidad especial con Cristo junto a Juan y Jacobo. En el capítulo 3 llega a alentar a los cristianos con estas palabras. Miren, piensen, consideren el gran amor. Y el Espíritu Santo inspiró a Juan para que pusiera estas palabras tal cual. Porque nos dicen, miren el cariño, miren la compasión, que también Dios ha sido profundamente compasivo con nosotros, pero dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Consideren esto un momento. Piensen en el profundo amor de Dios por ti, que te llama su hijo. Y esto lo hemos escuchado una y otra vez, ¿cierto? A tal punto que puede ser que lo trivialicemos, sabernos hijos de Dios, pero para entender mejor esto, yo quiero compartir algunas cosas con ustedes. Lo primero es que muchas personas, sobre todo de otras religiones, que piensan que todas las personas, por simplemente venir a la existencia, por nacer, son hijas de Dios. Yo no creo que haya nadie aquí que piense eso, pero por si acaso, las Escrituras no indican que todas las personas que nacen son hijas de Dios. Las Escrituras hablan de la creación de Dios y las criaturas de Dios. Pero el título o la identidad como hijo de Dios está reservada, exclusiva y únicamente para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Por lo tanto, tú y yo, antes de venir a la fe en Cristo, no éramos hijos de Dios. Esa no era nuestra identidad. Es más, las Escrituras dicen que tú y yo, antes de venir a la fe en Cristo, éramos enemigos de Dios. Y a algunas personas les puede parecer fuerte eso, pero quizás se deba a que desconocen quién es Dios. Un Dios que es justo, que también es compasivo, pero que también está airado contra el pecador y contra aquel que rechaza su nombre. Y tú y yo, antes de venir a Cristo, éramos considerados enemigos de Dios, según Colosenses capítulo 1. Pero no solo eso, estábamos alejados de Dios y alejados completamente de sus promesas. Efesios capítulo 2. Tú y yo éramos pecadores empedernidos. Algunos con apariencia religiosa, otros abiertamente libertinos, pero pecadores empedernidos al fin y al cabo. Éramos esclavos de nuestros pecados y de las corrientes de este mundo. Según 1 Corintios 6, 9 al 11, donde el apóstol Pablo dice, hermanos, no erren, no fallen. Ningún fornicario, adúltero, inmoral, injusto, mentiroso, borracho, ninguno de estos y otros más entrarán en el reino de los cielos. Y después dice, y esto eran algunos de ustedes, pero ya no. Pero ahora, dice, ustedes han sido justificados. Antes de venir a la fe en Cristo, nuestra identidad era confusa, carente de todo valor. Buscábamos muchas formas de encontrar nuestro valor. Haciendo mucho, trabajando mucho, estudiando mucho, compartiendo mucho, porque de alguna forma queríamos sentirnos valiosos. Si nos iba bien, entonces nos llenábamos de orgullo. Miren lo que he conseguido, miren lo que he logrado. Y si nos iba mal, también nos llenábamos de orgullo.
la autocompasión, que es una forma sutil de orgullo porque reclama no recibir lo que merece. Entonces, hiciéramos las cosas bien o mal, como nuestra identidad no era ser hijos de Dios, entonces estábamos en un vacío constante, en una frustración constante. Pero, estos benditos peros que siempre van a salir en las Escrituras y desde este púlpito. Pero Dios, por amor, ese mismo amor que el apóstol Juan dice, miren este amor, consideren este amor. Por este amor Dios ha enviado a su Hijo para que tú y yo ahora seamos hijos. Dios ha enviado a su Hijo para que tú y yo ahora seamos hijos y dejemos de ser enemigos, injustos, y ahora podamos ser parte de la familia de Dios. Y aquí quiero ir a Gálatas capítulo 4, versículo 3 al 7. Luego de hablar de personas que estaban sin Dios, personas que estaban bajo el yugo del pecado, bajo el yugo de la ley, esclavizados, el apóstol Pablo dice, así también éramos nosotros. Mientras éramos niños estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales de este mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, en el momento perfecto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de redimir a los que estábamos bajo la ley. ¿Para qué? Para recibir la adopción de hijos. Hermanos, nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios, los que hemos creído en Cristo, no por una iniciativa propia, no porque nosotros anhelamos o quisimos ser tan amados por Dios que hicimos todos los esfuerzos del mundo para llegar a ser hijos de Dios. Nosotros no tomamos la iniciativa para ser hijos de Dios. Dios lo hizo. Dios tomó la iniciativa y nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para mostrar su gloria a través de la cruz de Cristo y hacerte un hijo de Dios, hacerte una hija de Dios. Dios tomó la iniciativa. Hermanos, si las Escrituras nos señalan, desde antes incluso de que el mundo existiera, Dios en Cristo ya había pensado adoptarte. Antes de que el mundo existiese, Dios había establecido a través de Cristo que tú y yo fuéramos sus hijos. Esto estaba pensado mucho antes, hermanos, de que nosotros viniéramos a la existencia. Él desde toda la eternidad siempre quiso y estuvo dispuesto a dar su Hijo, a su precioso Hijo, y estuvo dispuesto a que lo mataran, a que lo sacrificaran como el peor de los pecadores para adoptarnos. ¿No es esto una bendita locura de nuestro amado Padre Celestial? ¿No es esto un acto sublime de amor? Que Él lo haya planeado todo desde la eternidad y mostrar su gloria a través de la cruz de Cristo para adoptarnos. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6 nos dicen esa verdad. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Y fíjense el versículo 5 y 6. En amor. Miren cuán grande amor. Primera de Juan capítulo 3. En amor nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y si nos quedaran dudas del amor de Dios, el apóstol Pablo vuelve a insistir. Y esto fue según el puro afecto de su voluntad. No hubo iniciativa tuya ni mía, no hubo méritos de tu parte o de mi parte.
Esto fue por el puro afecto de su voluntad. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para hacernos llamar sus hijos. Y esto sin duda debería llenarnos de esperanza, hermanos. Debería alentar nuestro corazón, porque de ser huérfanos, de estar totalmente desamparados y siguiendo la corriente de este mundo, esclavos de nuestras propias pasiones, Dios a través de su Hijo nos ha llamado ahora sus amados hijos, sus hijos hermosos, apreciados por el Padre. De esclavos por Cristo y por el amor paternal de Dios, ahora pasamos a ser libres. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ha declarado el fin de la orfandad y Dios ha declarado su paternidad sobre nosotros para siempre. Por eso J. Packer, un famoso teólogo y muy influyente predicador, escritor, dijo que de todas las doctrinas cristianas, la doctrina de la adopción era una de las doctrinas más conmovedoras y la que más le permitía ver el amor de Dios a través de Cristo. El hecho de que Dios haya querido adoptarnos, hermanos. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Una vez escuché decir a John Piper, a su congregación, que muchos de los que se congregaban en su iglesia habían tenido muy malas experiencias con sus padres. Y algunos se excusaban y decían que para ellos era muy difícil ver a Dios como Padre por las malas experiencias o la ausencia total del afecto paternal. Pero ¿sabes qué? El amor de Dios, el amor paternal de Dios es tan perfecto, es tan completo y es tan poderoso que aún tú no teniendo una figura paternal presente o no habiéndola tenido nunca, puedes llegar a experimentar el amor paternal de Dios en plenitud. Créelo. Créelo, porque tus experiencias y tu pasado no condicionan este gran amor del Padre de llamarte su hijo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre Celestial es perfecto. El amor del Padre Celestial hace que Él cumpla sus promesas. El amor de nuestro Padre Celestial hace que Él provea para nuestras necesidades. El amor de nuestro Padre Celestial hace que Él nos aconseje y amorosamente también nos corrija. El amor de nuestro Padre Celestial nos protege. Y aunque tú no hayas tenido nada de esto en tu infancia, en Cristo tú puedes llegar a experimentarlo, porque el amor de Dios no tiene límites. El amor paternal de Dios es suficiente para cubrir todas tus malas experiencias. Pero debes creerlo y debes mirar este amor, contemplar este amor del Padre que nos ha hecho sus hijos. Por eso algunas preguntas para reflexionar y bajar esto a nuestra vida. Yo quiero preguntarte a ti, cristiano, amado hermano, ¿eres consciente del profundo amor del Padre Dios? ¿Puedes ver su amor en medio de tus circunstancias hoy? ¿En medio de lo que te aqueja? ¿En medio de lo que te hace caer? ¿En medio de lo que te hace desanimarte? ¿Puedes ver este amor del Padre Dios? Porque este amor no se corta. Este amor es infinito. Este amor sobrepasa, según Efesios capítulo 3 y capítulo 1, todo nuestro entendimiento. ¿Puedes ver el amor del Padre Dios? ¿Se conmueve tu corazón al considerar cuán grande amor te ha dado el Padre? Porque no hay nada, hermanos, no hay nada más importante en relación a nuestra identidad que tener la convicción de que somos hijos de Dios.
Hermano, cuando yo fui entendiendo de a poco esta verdad, mi vida cambió para siempre. No habían dudas si Dios estaba conmigo o no. No habían dudas de su amor. No habían dudas de su paciencia conmigo. No habían dudas de su fidelidad, porque Él era mi Padre y eso era suficiente. Eso cambia tu vida, hermano. O debería cambiarla, tener un vistazo de ese amor. Porque antes de esposo, antes de padre, antes de profesional, antes que todo, tú eres, si has creído en Cristo, un hijo profundamente amado por Dios. Y ese debería ser el fundamento de tu identidad. Esa es tu verdadera identidad. Eso es lo que dice el apóstol Juan. Eso somos. Eso somos. No seremos. Eso es lo que ya somos en Cristo. Por lo tanto, querido hermano, ya no necesitamos buscar nuestro valor en nuestros logros. Ya no necesitamos buscar nuestra identidad en nuestros éxitos, en lo que poseemos o no poseemos. Nuestro valor no reside allí, hermanos. Porque cuando nuestro valor reside en lo que tenemos o en lo que hacemos, de nuevo, si nos va bien, nos llenamos de vanagloria, nos llenamos de orgullo, de arrogancia. Y si nos va mal, nos llenamos de autocompasión. Y de nuevo, la autocompasión, hermanos, es la cara invisible del orgullo, que reclama recibir lo que merece o reclama que no ha recibido lo que merece. Pero ya no necesitamos, hermanos, buscar nuestra identidad en las modas de este mundo, en los estilos, en las ideas de este mundo. Ya no necesitamos nada más de eso. Estamos en una ciudad que valora muchísimo los logros académicos, intelectuales, laborales, y eso no está mal. No está mal estudiar, no está mal que te vaya bien en el trabajo. Es una bendición, pero ese no es tu valor. Tú no vales por eso. Tú vales por lo que Cristo dice de ti, y Cristo dice que eres su hijo, su hija amada. Por lo tanto, última aplicación de este punto, hermanos, cuando venga el miedo, cuando venga la inseguridad, trae a tu mente estas verdades. Anda a tu Biblia, lee 1 de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 y dile: Señor, dame la convicción de que soy tu hijo amado. Y verás cómo el temor, la inseguridad, la ansiedad o la duda de si Dios te ama o no va a desaparecer. Porque esto que Él ha declarado de ti, Él no lo va a cambiar. Y así entonces, en el día que temas, en el día que falles, en el día que peques o en el día que las cosas te salgan bien, vas a recordar tu verdadera identidad y gozarte en que Cristo ya te ha redefinido. Amén. Vamos entonces a nuestro segundo encabezado. Disfruta los privilegios de ser llamado hijo o hija de Dios. Ya sentamos el fundamento de que Cristo nos ha, por su obra, por su evangelio, declarado sus hijos, y esto nos permite ver el profundo amor del Padre Dios. Pero esto no se queda ahí. Los hijos de Dios también tienen privilegios que son parte de disfrutar y vivir a la luz de su identidad. Y para ello, entonces, vamos a tomar algunos elementos de Romanos, capítulo 8, del versículo 15 al 17. En primer lugar, el versículo 15 dice: pues no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. El primer privilegio, hermanos, que tienen los hijos de Dios, que los va a ayudar a vivir su identidad como corresponde,
es saber que ellos pueden, hermano, tú puedes y yo puedo enfrentar el temor. En Cristo, hermanos, el temor es vencido. El temor a las pruebas, el temor a confesar, el temor a servir, el temor a la muerte. Recuerden que Hebreos dice que todos sin Cristo estábamos esclavos del temor a la muerte. Pero si tú eres creyente, no has recibido un espíritu de esclavitud para estar en temor. Porque el temor, hermanos, a veces puede ser bueno, porque nos advierte de ciertos peligros, pero el temor a veces nos paraliza. El temor nos esclaviza. El temor a ser rechazado. Ustedes sabían que uno de los problemas más grandes que tiene la juventud y la sociedad hoy en día en el mundo es el miedo a ser rechazado. El miedo a no ser aceptado por otros. El miedo a no encajar. Es uno de los terrores de nuestra sociedad. ¿Y eso qué hace? Que comencemos a buscar formas de ser aprobados. Incluso si eso conlleva pecar. Incluso si eso lleva a abandonar la ética cristiana con tal de ser aprobados por otros. Reírme de las bromas que otros se ríen, hablar mal de las personas que otros también hablan mal, vestirme de cierta manera para no desencajar con mis compañeras de la universidad, mis compañeros de la universidad. Hermanos, y un hijo de Dios no ha recibido un espíritu de esclavitud para estar atado a estos temores. El texto dice que ha recibido un espíritu de adopción, un espíritu que lo hace libre del temor, libre del rechazo. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios tiene la convicción de que el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios misericordioso, no es ese Dios que está allá en algún lugar del universo, sino que el cristiano sabe que ese Dios es su Padre. Y a través de Cristo ese cristiano es absolutamente aprobado por el Padre. No por nuestra obediencia, no por nuestros éxitos o fracasos, sino por lo que Cristo ha declarado de nosotros. Por lo tanto, ya no hay necesidad de buscar la aprobación de las personas, porque en Cristo hemos sido aprobados por nuestro Padre. Por lo tanto, ¿dónde acudes cuando temes? ¿Dónde te refugias en medio del temor? Porque recuerda, hermano, querida hermana, uno de tus privilegios como hijo de Dios es que Dios te ha declarado libre de todo tipo de esclavitud. ¿Lo creen? ¿Lo creen cuando ustedes mismos y yo mismo puedo revisar mi corazón y ver que hay ciertas cosas que no logramos vencer? Pero justamente allí, cuando yo debo creer estas verdades, Cristo me ha declarado libre, libre del temor a la muerte, libre del pecado, libre de la esclavitud, libre de la condena. Por lo tanto, yo puedo aprender a vivir a la luz de esa identidad y estar gozoso y pleno en el Padre. El segundo beneficio o el segundo privilegio es que los hijos de Dios disfrutan de una comunión íntima con el Padre. Y el texto dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este espíritu de adopción, hermanos, nos impulsa desde lo más profundo de nuestro corazón a clamar por el Padre, a acudir a nuestro buen Padre.
Y esta expresión, Abba Padre, era una expresión aramea que se utilizaba para designar una relación cercana, amorosa, íntima con la figura paternal. El Abba era el Padre presente. El Abba era el Padre que amaba. El Abba era el Padre que acompañaba a su Hijo. Y este es uno de los privilegios más hermosos que tenemos como hijos de Dios. Tener una relación con este Dios de amor. Tener una relación cercana, real, hermanos. Una relación que trasciende el hecho de venir al culto. Una relación que trasciende acudir a los estudios el día miércoles. Es una relación diaria, personal y plena a través de Jesucristo con este Padre amoroso. De nuevo, ¿cómo eso conmueve tu corazón? ¿Te anima a saber estas verdades? ¿Te alienta a saber que tienes un Padre amoroso real? Que no abandona, que no falla. Aunque todos te fallen en este mundo, Él no lo hará y no lo hace. Y de nuevo, esta relación, hermanos, no está condicionada por nuestro desempeño. Muchas veces nuestro valor está en nuestro desempeño. Y cuando todo va bien, entonces estamos bien. Nos alegramos, estamos plenos, felices, nos sentimos con propósito, pero cuando las cosas no salen muy bien y no nos va muy bien, a veces por nuestra propia responsabilidad, caemos en un hoyo tan profundo de desesperación, de desánimo, rozando o dentro de la depresión. Y eso porque entonces hemos olvidado cuál es nuestra verdadera condición de hijos amados. Y el amor del Padre por sus hijos, el amor de Cristo por sus hijos, no varía según nuestro desempeño. Es un amor constante, firme, seguro. Esta relación cercana, hermanos, nos hace recordar el pacto que Dios había hecho desde el principio de los tiempos. Ya en el Génesis, Dios estaba prometiendo que iba a ser el Dios cercano de su pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dicho de otra manera también, ellos serán mis hijos y yo seré su Padre celestial, fiel. Hermano, qué privilegio. Qué privilegio que tú y yo hoy tengamos acceso a este Padre. Qué privilegio, hermanos. En tercer lugar, el Espíritu Santo cumple un rol y una labor importantísima para nosotros vivir a la luz de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nuestro texto dice que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Queridos hermanos, si recordar nuestra identidad como hijos de Dios es fundamental para poder vivir una vida con gozo. Sabernos hijos amados por el Padre es fundamental para vivir vidas de obediencia. Saber que somos hijos de Dios y vivir a la luz de esa identidad es la clave para tener una vida espiritual fructífera. Por otro lado, cuando nos olvidamos de que somos hijos de Dios, entonces seguiremos actuando como esclavos. Seguiremos actuando como huérfanos, como desamparados. Y comenzaremos a buscar nuevamente nuestro valor en las cosas terrenales, desviándonos hacia el pecado. Y quiero decirte algo que espero que te preocupe, pero al mismo tiempo te anime. No sé cómo va a resultar esto, pero ¿por qué quiero que esto te preocupe? Porque esto es tan importante. Saber que eres hijo de Dios es tan importante. ¿Y sabes quién sabe esta realidad también? ¿De qué es importante? Satanás. El diablo, hermanos, el tentador, sabe lo importante que es para un cristiano identificarse y saberse hijo de Dios.
Él sabe lo importante que es. Porque sabe que cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida como hijos de Dios, seremos obedientes, estaremos gozosos, estaremos haciendo la obra de nuestro Padre, y eso a Satanás lo enerve, lo molesta, lo aira. Y si te queda alguna duda, quiero que vayamos un par de minutos a la historia cuando Jesús es bautizado y luego se va al desierto. Quiero que veamos algo muy importante de ahí. Hemos escuchado muchas veces la historia de la tentación de Jesús, ¿verdad? Cristo es bautizado, el cielo se abre, baja una paloma representando al Espíritu Santo, era el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz. ¿Y qué le dice la voz, hermanos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Acto siguiente, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Y estando en el desierto, ayuna 40 días y 40 noches. ¿Y saben quién aparece? Satanás, el tentador. ¿Y sabes cuáles fueron las primeras palabras del tentador? Vayamos a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y esto es súper importante, hermanos, que lo entendamos para poder vivir a la luz de nuestra identidad. Mateo capítulo 4, versículo 3, fíjense lo que dice. Y acercándose el tentador, le dijo a Cristo, si eres hijo de Dios, entonces manda que estas piedras se conviertan en pan. Un poquito más adelante, versículo 6. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, sobre una de las partes altas del templo, y nuevamente, ¿qué le pregunta? ¿Qué le dice? Si eres hijo de Dios, entonces lánzate, porque Dios ha prometido que mandará a sus ángeles para que te recojan. Si se dan cuenta, el diablo no quiere cuestionar el poder de Dios. No quiere cuestionar el poder de Jesús, porque el diablo sabía que Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Eso no es lo que está en duda aquí. Lo que Satanás quiere que Jesús dude, que Jesús se cuestione, es si esa voz que le dijo que era el Hijo amado, en el cual él tenía su complacencia, era verdad o no. Si Jesús creía eso o no. Y por eso le dice, ¿realmente eres hijo de Dios? Pruébalo. ¿Por qué? Porque el diablo sabe la importancia que tenía para Cristo esa identificación como hijo amado de Dios. Por eso pegó ahí. Pero Cristo no dudó. Cristo no pecó. Cristo no se cuestionó su identidad y respondió con las verdades de las Escrituras y salió glorioso para llegar a la cruz y ahora hacernos sus hijos amados. Cristo no dudó porque sabía la importancia que tenía para él su identidad como hijo de Dios. ¿Entiendes entonces ahora por qué también es importante que tú y yo nos mantengamos firmes en esa identidad y resistamos la tentación de dudar si somos hijos de Dios o no? Porque Satanás, hermanos, anda como león rugiente buscando a algún cristiano inseguro, débil, para hacerlo cuestionar su identidad como hijo de Dios. ¿Y cómo responderás tú entonces? Cuando venga la duda, cuando venga la inquietud, cuando venga el tentador y te diga, ¿eres hijo de Dios? Bueno, entonces deberías estar dando más. ¿Eres hijo de Dios? Entonces deberías estar siendo mejor persona. ¿Eres hijo de Dios? Entonces deberías ser más generoso. Y viene la culpa y viene la vergüenza. Hermanos, los que hemos creído en Cristo, cuando recibamos ese tipo de pensamientos, necesitamos acudir una y otra vez a las verdades de las Escrituras.
No hay otro lugar. Me encantaría decirles que hay una fórmula mágica para esto, pero no hay otro lugar. Necesitamos volver a las Escrituras una, otra y otra vez y abrazar lo que Cristo ha definido de nosotros, que somos sus hijos amados. El último privilegio, este es mucho más breve. El sabernos hijos de Dios, el que nuestra identidad sea esa, también nos ha hecho herederos. ¿Herederos de qué? Lamento decir que de ningún terreno en Punta de Parra o en Copiulemu. ¿Herederos de qué? Herederos de un tesoro mucho más grande que cualquier tesoro en esta vida. Herederos de tener a Dios como nuestro máximo tesoro. Herederos de la vida eterna. Herederos del reino prometido. Herederos que recibirán la gloria que Cristo ha prometido para sus hijos. Hermanos, todas estas bendiciones y privilegios son para los hijos de Dios. ¿Aún dudas del amor que Dios tiene por ti? ¿Aún dudas de la paternidad que Dios ha declarado de ti? ¿No valemos nosotros mucho más que los pájaros del cielo que son alimentados por el Padre todos los días? ¿No es tu valor más grande que un lirio del campo que hoy es y mañana es echado al fuego? Y somos valiosos y Dios nos ha dado ese valor por lo que Cristo ha hecho en la cruz. No por nosotros mismos, no por nuestros méritos, sino porque hemos sido redefinidos por Cristo. Ese es nuestro valor, queridos hermanos. Esa es nuestra identidad. Primera de Juan capítulo 3. Esos somos los que hemos creído en Cristo. ¿Has creído en Cristo? Quizás hay alguno aquí que dice, yo no sé si soy creyente. No sé si soy un hijo de Dios o no. Llevo tan poco tiempo aquí en la iglesia, todavía no entiendo tantas cosas. No sé si soy hijo de Dios. ¿Sabes cuál es el requisito para ser hijo de Dios? No es estar en un nivel de madurez espiritual tan alto para que luego Dios te acepte. No, es que tengo tantas cosas todavía que tratar que yo creo que Dios todavía no me acepta. Todavía no cumplo el estándar que Dios pide. Hermanos, eso es madurez y todos nosotros los que hemos creído en Cristo estamos constantemente aprendiendo, siendo santificados, pero para ser llamado un hijo de Dios tú necesitas una cosa, creer en Cristo, poner tu fe en Cristo. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiero terminar con dos cosas. Uno, leer rápidamente lo que nuestra confesión de fe dice de la doctrina de la adopción. Creo que podría resumir bastante bien los temas que hemos compartido y luego ya concluimos. Fíjense lo que dice el capítulo 12 de la confesión de fe. Si quieren lo pueden leer durante la semana, pero fíjense lo que dice el capítulo 12. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por el cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de libertades y privilegios. Estos hijos tienen el nombre de Cristo escrito sobre ellos porque han recibido el espíritu de adopción y tienen el acceso al trono de la gracia con confianza y reciben la capacitación para clamar, Abba, Padre. Reciben compasión. Los hijos de Dios reciben protección, provisión y corrección como por parte de un padre. Y nunca son
desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Amada iglesia, no busques tu identidad en las cosas de este mundo. No dejes que este mundo defina quién eres, porque ya Cristo te ha redefinido. Si tú has venido a la fe, no necesitas buscar tu valor o tu identidad en las posesiones, ni en los logros, y menos en ningún tipo de relación. Tu valor o tu identidad no está en el esposo o la esposa que tienes, en los hijos bien portados o no que tienes. Tu valor no está allí. Tu valor no está definido por eso, sino que recuerda, y con esto termino, que tu valor ha sido redefinido por Cristo. Tu identidad está en que Dios ha declarado de ti que eres su amado Hijo. Así que mira el profundo amor del Padre y disfruta los privilegios de ser llamado un hijo amado, amada por Dios. Amén. Oremos entonces. Padre bueno, sabemos, todos los que estamos aquí, Señor, que hemos creído en ti, que no estamos aquí por ningún mérito, Señor. No hemos hecho nada bien para que tú nos consideres tus hijos. Oh Señor, pero cuán grande es tu amor, cuán profundo es tu amor por nosotros, que nos has llamado hijos de Dios. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de esa identidad. Ayúdanos a enfrentar el futuro con la convicción de que nos amas como un padre ama a sus hijos. Ayúdanos a enfrentar las tentaciones seguros de cuál es nuestra identidad para poder obedecer con gozo y salir victoriosos, Señor. Padre, que esta iglesia, que nosotros, cada uno de nosotros, nos sepamos amados por Dios. Y eso nos llene de gozo, de gratitud, de disciplina, de obediencia. Y si hay alguno aquí, Señor, que aún no ha recibido este espíritu de adopción, yo clamamos, Señor, para que tú derrames tu fe salvadora y esta persona pueda llegar a ser llamado tu hijo o tu hija. Señor, hazlo a través de tu Santo Espíritu, para tu gloria y para la edificación también de esta iglesia. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.